Muy pendientes de Europa y con el foco puesto en esta cumbre de líderes que se va a desarrollar a partir de mañana en Múnich. Hoy también vamos a escuchar precisamente a los líderes europeos en los próximos minutos con el foco puesto en las declaraciones de Mark Rutte. Vamos a mirar una noticia importante de última hora. Vamos a mirar la actualización de la noticia con la que abríamos el informativo a eso de las 2 de la tarde. Les contábamos un choque de dos buques estadounidenses y tenemos pues una mala noticia. Un marine de Estados Unidos, un infante de marina, ha fallecido tras caer al mar Caribe desde el US Iwo Jima. El cuerpo de marines de Estados Unidos ha confirmado la muerte del Lance Corporal Chukwemeka E. Ofora, de 21 años, tras caer al mar Caribe desde el buque de asalto anfibio US Iwo Jima durante operaciones regulares. El incidente ocurrió el sábado 7 de febrero mientras Ofora estaba asignado al tercer batallón de los marines, desplegado con el Iwo Jima Amphibious Ready Group. Dice que después de ser reportado que cayó por la borda, se inició una operación de búsqueda y de rescate que incluyó lanchas, helicópteros y aviones de patrulla de la Marina. El cuerpo ha sido declarado sin vida, según han informado las autoridades militares. Expresan que la pérdida es profundamente sentida por todo el equipo del US Iwo Jima y del cuerpo de marines. Como les decimos, Stars and Stripes está informando que el infante de marina estadounidense Chukwemeka E. Ofora ha fallecido después de caer del US Iwo Jima al mar Caribe. Les contábamos antes en la información de Wall Street Journal que dos barcos de la Marina de Estados Unidos han chocado en aguas cercanas a Sudamérica. Muy pendientes de esta información, de esta lamentable noticia de última hora, este choque de dos buques que ha tenido lugar muy cerca del mar Caribe. Nosotros vamos a seguir mirando a Europa. Les contábamos antes pues cómo intenta plantar cara a Estados Unidos dentro de estos movimientos. Se ha reportado en las últimas horas una prueba con un misil hipersónico. Se habla de un misil que tendría 6 veces la velocidad del sonido. Unas pruebas que han tenido lugar en Noruega, una empresa alemana y británica. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Qué tiene que hacer también Europa en materia de defensa? Bueno, pues lo primero que yo quiero decir, bueno, cuando decimos que a la presidenta de la comisión no la ha votado nadie, un poco por clarificar, claro, si cogemos el mismo modelo, aplicamos esa misma lógica y decimos a Meloni tampoco la ha votado nadie, al canciller Merz tampoco la ha votado nadie y al presidente español tampoco, porque el sistema es parlamentario y lo que elegimos es al legislativo que luego a su vez elige al ejecutivo, ¿no? Eso yo creo que hay que diferenciarlo y cuando Europa actúa y no consulta a los Estados miembros, pues quizá es porque hay una serie de competencias que son exclusivas y los Estados miembros saben que ahí lo que diga la Unión es lo que tiene que imperar precisamente porque es lo que dicen los tratados que los Estados miembros han ratificado. Sobre el tema de la defensa, yo coincido. Al final estamos superponiendo muchas veces las cuestiones de la OTAN con las de la Unión Europea. No todos los estados de la OTAN son parte de la Unión, evidentemente, pero tampoco todos los de la Unión son parte de la OTAN. Cuando hablamos de los intereses estratégicos, intentamos no hacer esa distinción, pero muchas veces esa superposición, esa confusión, pues nos lleva a generalizar ciertas cosas, ¿no? En el ámbito de la OTAN, que es donde realmente residen las cuestiones de defensa, porque en el ámbito de la Unión Europea puede haber una colaboración, pero no hay una política como tal, para eso está más la OTAN. Ahí hay países, como digo, que son de la Unión, pero no están en esta alianza atlántica. Yo coincido un poco, ¿no? Es verdad que Mark Rutte no es una figura de una organización supranacional, como sí que lo es la presidenta de la Comisión o el presidente del Consejo, en la que hay una cesión de soberanía por parte de los Estados miembros a una organización superior para que las ejerza en su nombre, sino que la OTAN no es ese esquema, no sigue ese esquema, sigue otro diferente, que es el de una organización intergubernamental en la que los estados se asocian y cooperan, pero ninguno cede esa soberanía en cuestiones de defensa, ¿no? Por tanto, la diferencia con este modelo es que Mark Rutte, ahora el secretario general en general, para la redundancia, es una especie de organizador, de chair más que de secretario o de presidente, por utilizar la palabra en inglés, que yo creo que refleja mejor esa idea. Y muchas veces, bueno, pues vemos que puede existir esa extralimitación de funciones, ¿no? Yo insisto, creo que la cooperación euroatlántica es una fortaleza en sí misma, lo ha demostrado, yo creo que ha sido positiva a pesar de todo en el pasado y que puede seguir siéndolo en el futuro, pero Europa, siguiendo esos mecanismos que ya avanzó en la brújula estratégica y en algún otro documento, tiene que seguir
viendo de qué manera puede garantizar cierto margen de autonomía también en cuestiones de defensa, aunque evidentemente el Tratado de Lisboa dice lo que dice en este aspecto. Por lo demás, es verdad, vamos a encontrar siempre una divergencia entre países. Esto ya lo vimos a comienzos de la andadura de la Unión Europea con la crisis de la silla vacía y eran 6 países solo, y si con 6 ya había problemas, pues cuánto más no habrá con 27 y con posibilidad de que este número siga aumentando. A pesar de todo eso, frente a los agoreros que siempre pronosticaban un fin abrupto e inmediato de la Unión Europea, pues la Unión Europea ha sabido resistir, ha sabido ir adaptándose a esas circunstancias y en momentos de crisis pues ha demostrado las bondades de su existencia, ¿no? No vamos a ser precisamente los españoles los que saquemos esto a relucir, porque quizás si la democracia se ha consolidado en nuestro país, en parte ha sido gracias a esa pertenencia a la Unión Europea, pero por no irme mucho del tema, en cuestiones de defensa yo creo que hay que tener sobre todo una cuestión clara. Por un lado tenemos a Rusia, aquí también es verdad, la Unión Europea no puede incluir a Rusia porque habría un desequilibrio no solo demográfico, sino también político, y no tendríamos una Rusia europea, sino una Europa rusa, y yo creo que eso pues tampoco es positivo, ¿no? Crearía un desequilibrio inmenso y la Unión quedaría totalmente desvirtuada. Esa opción con Rusia está descartada. La opción con Estados Unidos estamos viendo cuál es, que es que, bueno, pues en función de la coyuntura política en el interior de los pasillos de Washington podemos vernos más afectados de lo que nos gustaría, precisamente cuando nosotros no hemos tenido oportunidad, aquí sí, de decidir sobre esas decisiones o sobre esos responsables, y por tanto tenemos que tener claro que de cara a futuro, si no queremos que Europa se vuelva a ver engullida nuevamente por esas diatribas de la historia en las que actuaba, como han dicho mis compañeros, como campo de batalla entre esas dos grandes potencias, bueno, pues si queremos que de una vez por todas ese ciclo vicioso se rompa y Europa pueda empezar no a valer lo que puede valer una gran potencia actual como puede ser China. La Unión Europea no puede competir en ese sentido, en el sentido político-militar. Es una fuerza civil, es una fuerza que se basa sobre todo en su potencia comercial. Ahí sí la Unión Europea, cuya, por cierto, competencia reside exclusivamente en la Unión Europea, no en los Estados miembros, puede jugar un papel importante. Pero teniendo todo esto en cuenta, yo creo que la Unión Europea debe de seguir apostando en el marco también de la OTAN por una mayor cooperación en defensa. No sé si el objetivo es la creación de un ejército europeo o seguir apostando por una vía mucho menos integradora, que es una cooperación militar muy cercana, muy próxima, como estamos viendo en la actualidad, pero sí una mayor autonomía dentro de lo que es el seno de la organización supranacional que es la Unión Europea, siempre de la mano de la OTAN. Pero yo creo que el futuro pasa necesariamente por ahí. Bueno, pues muy pendientes de Europa en un contexto en el que estábamos hablando, ¿no?, de esta cumbre de líderes. Les estábamos hablando de cómo Sánchez no asistía a la reunión de hoy. Vamos a mirar de nuevo a España, pero también vamos a mirar a México. Tenemos mensajes por parte de la presidenta mexicana. Claudia Sheinbaum está respondiendo a Isabel Díaz Ayuso, que en las últimas horas equiparaba al gobierno de México con la dictadura cubana. La presidenta mexicana, saliendo al paso de estas afirmaciones de Ayuso, dice literalmente que está mintiendo. Dice que es totalmente falso lo que apunta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escuchen literalmente la respuesta de Claudia Sheinbaum, que ha salido a defender el proyecto de su gobierno ante las que dice son afrentas de Ayuso. Dice Sheinbaum, es absolutamente falso lo que dice. México ha decidido su propio destino sin copiarle a nadie. Esta es la respuesta de Claudia Sheinbaum para Isabel Díaz Ayuso. No sé si valga la pena contestarle, la verdad. Pero hay algo que sí es muy importante, y es que es absolutamente falso lo que dice. Primero, México ha decidido su propio destino, sin copiarle a nadie. La Cuarta Transformación, el proyecto que representamos, no se parece a nada en el mundo, porque viene de nuestras propias raíces. Claro, nos inspiran muchos humanistas del mundo entero,
Pero la concepción, la visión, el modelo de desarrollo surge de nuestra propia historia, de los pueblos originarios y de la grandeza de la historia. Atentos a esta respuesta de Sheinbaum a Ayuso, con el foco puesto en Europa y en esta prueba de misiles hipersónicos. Dicen que es una especie de respuesta al misil Oresnik. José Julio, te quiero preguntar por esto. ¿Cuánto tiene que desarrollar Europa? ¿Cuánto tiene que invertir Europa para llegar en defensa al nivel en el que están tanto Rusia como China, por ejemplo? Bueno, ante todo hay que recordar las palabras de Mark Rutte el año pasado, ¿no? Afirmando que Rusia está produciendo en 3 meses lo que produce toda la OTAN en un solo año. Hay que recordar también que no contamos con la industria de la que sí tiene la Federación Rusa, porque a pesar de todo esa imagen que nos han vendido de esa Rusia asiática bárbara y que es básicamente una gasolinera con armas nucleares, resulta que lleva manteniendo muy buena posición desde que empezó la operación militar especial en 2022 y desde luego, por supuesto, hay que afirmar su europeidad también como su parte asiática, de ahí esa gran característica de este gran, vamos a decir, gran actor geopolítico de carácter continental como es la Federación Rusa. Sí, en este caso, la misil hipersónica, recordemos que, como bien apuntabas antes, Sergio, eran una velocidad de Mach 6, es decir, 7.400 kilómetros por hora. Pero hay que recordar una cosa, y recogiendo un poco el relevo de ciertas afirmaciones que ha hecho mi compañero Carlos, y es que efectivamente el desarrollo tecnocientífico de Rusia es superior en este ámbito a Europa. Es decir, mientras Europa está ahora sacando pecho con un misil hipersónico que va a Mach 6, resulta que el Oresnik, el avellano, alcanza los Mach 10, es decir, alcanza 12.348 kilómetros por hora. Además, ha probado su efectividad con una cabeza hueca, donde por cierto cabe un arma nuclear, para que todo el mundo lo pueda entender, pero utilizándolo solo como arma cinética ya hemos visto efectivamente qué es lo que ha ocurrido en 2 ocasiones. Y recordemos cómo hundió directamente hasta el mismísimo subsuelo aquella fábrica en Dnipropetrovsk. Todos lo recordaremos. Y claro, antes de afirmar ciertas cosas hay que recordar ante todo que lo que sí tiene Rusia, a pesar de ser una potencia nuclear, y no se le puede ganar la guerra a una potencia nuclear, por eso son potencias nucleares, porque ante todo el derecho internacional reside en el armamento nuclear y ciertos países asiáticos como Corea del Norte ha demostrado exactamente que eso es así, y cuando uno se acoge a cierto marco del derecho internacional, lo único que intenta pues vivir de las formalidades jurídico-liberales, que es propio de aquellos que creen que las relaciones internacionales son aquello que dicen los manuales de la escuela liberal, pero no es en absoluto. Y también hay que recordar, por supuesto, que la defensa de Rusia es una defensa por capas. Es decir, una defensa por capas, es decir, un sistema que combina diversos niveles de seguridad, de protección, tanto física como de carácter tecnológico, sobre todo para proteger ciertas áreas estratégicas, y para eso pues tiene radares, los misiles S-400, los Manpads, etcétera. Es decir, aquí de lo que se trata en este caso es marcarse un tanto el caso de Europa, porque está viendo que se está quedando atrás en un sentido propagandístico, cuando necesita tener una imagen que pueda verificar en cierta manera su cierta solidez. Pero es que resulta que hasta los propios Estados Unidos, esos que a los que tiene una gran vinculación transatlántica, la tienen como el basurero, como los que van a pagar todo lo que necesite mi industria armamentística, que es básicamente para lo que contempla Europa en el documento que he hecho referencia antes de defensa de seguridad, tanto de defensa como de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde Europa aparece como un pagaré, como quien me va a sortear a mí, pues básicamente todos los pedidos que yo haga, incluido pues con ese magnífico trato que hizo Ursula von der Leyen, aceptando 15% aranceles a los productos europeos, además comprometerse a comprar 750.000 millones de dólares en energía y 600.000 millones en inversiones, más las que tiene ya. A lo que hay que recordar que, por cierto, sin Rusia no podemos tener una energía barata que además rebaje los costes de producción de la industria europea, por lo tanto poder mejorar también el poder adquisitivo de nuestras poblaciones, que esto hay algunos que se le olvida junto con el reventón del Nord Stream, que aún hay algunos que están preguntando qué ocurrió, qué pasó, pero que no se quiere investigar desde luego. Y aquí lo que podemos hacer ver también es que ya no es solo el potencial tecnológico que puedan tener los europeos, sino que también quién va a ir a la guerra por defender los gobiernos europeos.
Ya os digo yo que la mayoría de jóvenes que hay en Europa, y os digo porque estoy en Alemania, es un lugar donde ya se ha instaurado ese servicio servicio militar juvenil, lo que antes en España entendíamos como la mili, y no ha ido ni el tato. Claro, en este caso Merck ha tenido que hacer, bueno, pues si no cubrimos los mínimos, tendremos que forzar básicamente al reclutamiento y ofreciéndoles básicamente, pues eso, 2.000 euros brutos, pagándoles el carnet de conducir si hace falta y poco más, porque tiene que sobornar en este caso a la juventud para, evidentemente, en un contexto de guerra, ¿no?, de guerra inminente, hay ciertas filosofías de carácter postmodernista que no funcionan en este tipo de escenarios y ahora resulta que necesitan, pues básicamente, que formar una sociedad completamente belicista ante un enemigo inexistente como es la Federación Rusa, que más de una vez ya se ha afirmado que no es desde luego un gran peligro para Europa, porque más allá de que Europa pueda estar amenazada por cierta influencia rusa, hacer una Europa rusa, resulta que lo que es Europa actualmente, y desde básicamente el año 45, es una Europa norteamericanizada. Solo hay que recordar quien se dé un paseo por Berlín, donde poder encontrar más banderas norteamericanas que banderas de la propia Alemania, incluido también el marco cultural, que es también muy importante. Sin el marco cultural no podemos entender una sociedad con unos valores, una estructuración mental equivalente que pueda afrontar una guerra. Tenemos el caso de Rusia en un sentido histórico de todo lo que ha sido capaz de llevar hacia el frente, teniendo como lo más reciente, y no contando el siglo XXI, por supuesto, como la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, con 27 millones de personas básicamente enfrentándose a esa amenaza que era la Alemania nazi. Por cierto, bastante bien apoyada por los gobiernos occidentales, recordando también ese gran reclutamiento que hizo la OTAN, sobre todo a través de la operación Paperclip, quitándose de en medio a ciertos camarillas de ese bando y que a muchos también se les olvida. Bueno, más allá de todo eso, el factor armamentístico también tiene que contar con el factor social, porque sin esto no puede existir en absoluto. Y la gran pregunta es que si en este caso Europa está tan preocupada en este aspecto, ¿por qué ello no ha enviado las grandes divisiones contra el frente ruso al otro lado del Dnieper? Es la gran pregunta. Y resulta que lo que tenemos en Europa son unos cuantos gobiernos completamente fracasados que lo que intentan siempre es tomar un cierto papel de protagonismo en un sentido de escenario y completamente propagandístico, pero que a efectos prácticos lo único que estamos viendo es que están perdiendo por completo protagonismo en este escenario de una guerra que es Europa, donde ni siquiera se les invita a la mesa de negociaciones y mucho menos se hacen las negociaciones en Europa, sino todo se está haciendo pues en zonas periféricas como los ciertos estados de Oriente Próximo, etcétera, y donde las grandes llamadas telefónicas no se hacen a Europa, sino que se hacen directamente desde Washington a Moscú. Ahí es donde está y reside el gran quid de la cuestión, ateniéndonos ante todo a los hechos y a la realidad geopolítica, donde Europa ha quedado como la nada en absoluto. Y solo hay que ver que aquí en Europa nadie está liderando absolutamente nada y ante todo para una unión necesitas un gran liderazgo, que es lo que intenta Macron con diferentes iniciativas y está viendo que nada hay en absoluto. Lo último que tuvimos fue Angela Merkel y así salió la cosa. Bueno, pues es la gran problemática que tienen los europeos. No tienen apenas industria, dependen básicamente en este sentido de los Estados Unidos y ahora pretenden pues ejercer esa mayoría de edad, pero siempre dependiendo del papi Trump, que así le llamaron, por cierto, en esa cumbre, sobre todo con el señor Marrute. Y bueno, en este caso, lo único que les queda a los europeos es darse cuenta que su modelo no funciona en absoluto y que el mundo está cambiando a pasos agigantados y lo único que puede funcionar en este caso son los grandes hegemones, en este caso los Estados Unidos, Rusia, China, India y otros grandes actores, sobre todo en el marco de las potencias emergentes. Bueno, pues Europa que sigue dependiendo de papi en general y qué decir en lo que refiere a la defensa. Carlos, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te parece esta prueba de misiles hipersónicos en Noruega y sobre todo hasta qué punto hay que invertir, hasta qué punto tiene que invertir Europa pues para acercarse de alguna forma a Rusia, a China o, por ejemplo, también a Estados Unidos? Bueno, no quiero redundar en lo comentado por José Julio, incluso yo también algo adelanté al respecto, ¿no? O sea, hay una cuestión técnica, la Federación Rusa para llegar a ese desarrollo que es, digamos, es pionera y es la vanguardia en misilería hipersónica, por lo menos son 3 décadas, ¿no? Hasta donde llega a la actualidad. Ahora, esto es un juego de suma cero. Europa recién está probando el Mach 6, ¿no? A través de estas empresas alemanas, suecas, creo que se llama Hipersónica, también creo que se llama la empresa, no recuerdo bien el nombre, pero para que logre ese nivel, o sea, si es que se logra efectivamente, ¿no? Están pruebas y luego en la praxis concreta del campo de batalla, imagínense ustedes en ese lapso
¿qué podría lograr Rusia, ¿no? ¿Qué clase de sistemas incluso de defensa ante ese tipo? Porque, claro, de momento no existe sistemas de defensa contra misiles hipersónicos, pero de momento, ¿no? Esto es evolutivo. Ahora, eso es clave también entender una cosa, ¿no? La guerra, el arte de la guerra en el siglo XXI, en la modernidad, ¿no? Como lo estamos viviendo, es una cuestión industrial, ¿no? Los países que más industria o más base industrial tienen de producción en general son los que más pueden desarrollar capacidades militares, estratégicas en lo militar. China, por ejemplo, tiene capacidades productivas. Aún de repente no. Hay un distanciamiento, digamos, cierta asimetría con respecto a Rusia y Estados Unidos, sobre todo en armamento estratégico, armas nucleares. Pero ellos tranquilamente, y de hecho están empecinados en que tiene que cambiar eso, de que su complejo militar tiene que estar acorde a sus capacidades industriales, tecnológicas de producción. Bueno, en el plano de la Federación Rusa, ellos tienen una industria militar que funciona a las 24 horas del día, ¿no? Como citó a Marrute cuando mencionó, ¿no? José Julio diciendo claramente, la Federación Rusa en 2-3 meses fabrica lo que nosotros hacemos pues en un año, o sea, y más incluso. Eso es una perspectiva realista sobre las capacidades rusas en el campo de batalla. Ahora, como decía también, ¿no? También lo comenté al inicio, la soberanía cultural es la matriz, es la soberanía más fundamental, más profunda, a partir de la cual se desgranan las demás soberanías, política, militar, económica. Si no hay brújula en lo cultural, si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde vamos, es muy difícil generar o germinar un pensamiento estratégico que pueda cristalizarse en tecnología militar de punta, ¿no? Una cosa es de repente también, ¿no? Como mencionaron, comprar armamento al papi Estados Unidos, ¿no? Pero siempre se va a estar supeditado a lo que ellos nos venden. Por ejemplo, en el caso sudamericano, que pues el que más conozco, peruano, digamos, comprar armamento a Estados Unidos nos limita, porque ellos deciden cómo nos lo venden y cómo lo usamos, ¿no? Hay cláusulas donde se firman contratos, donde, digamos, un ejemplo, ¿no? Un poco, digamos, salir del tema, pero como si tú compraras un auto. Es tu auto, tú lo has comprado. Tú lo quieres pintar, lo quieres renovar, lo quieres, no sé, tunear, como se dice. Bueno, en el plano militar, cuando se le compra a Estados Unidos es algo parecido. Tú no puedes hacer lo que tú quieres con lo que tú ya compraste, con lo que ya es tuyo. Entonces es complicado ahora, la verdad, cómo se va a solucionar una cuestión de ese tipo, porque toda la prédica actualmente tan contundente dentro de los líderes europeos del rearme no es otra cosa que comprarle a Estados Unidos, o sea, beneficiar a la industria armamentística norteamericana. Entonces, yo veo que eso no sé cómo puede revertirse. Yo no soy, obviamente no soy europeo, tengo una idea de cómo está la situación allá, ¿no? Creo que los contertulios la conocen mejor, pero definitivamente, o sea, perdió la idea, la soberanía, y no sé, la verdad, cómo se pueda recuperar esto, ¿no? Va a pasar tiempo, si es que realmente se quiere hacer, si aquí hay una voluntad política, si hay líderes a la altura, que no me parece ninguno líder, o sea, ni Macron, ni Merz, ni Kallas, ¿no? Y los que son líderes, como digamos Orbán, bueno, son de esa Europa, la Europa de Spengler, que se decía frente a la Europa de Popper, ¿no? O sea, digamos, la Europa no liberal tradicional frente a la Europa liberalista, digamos. Y esa Europa que yo considero que existen ciertos líderes como Orbán no es la que decide dentro de la Unión Europea, ¿no? Lamentablemente. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que va a tener que hacerse todo un recambio de la mentalidad, ¿no? Y eso no va a durar pocos años, ¿no? Entonces va a tener que primero hacerse una ingeniería, una social, cultural, ¿no? Donde primero se retorne la idea de familia, la idea de patria, la idea de nación, que ha sido completamente devaluada todas estas últimas décadas, porque justamente es eso, ¿no? O sea, Europa cayó en la idea de ser una potencia institucional, ¿no? Y de hecho, por un periodo muy corto de tiempo le funcionó. Pero eso es antihistórico, ¿no? La historia ha demostrado que las relaciones internacionales no son relaciones de derecho, eso lo hemos dicho miles de veces en este espacio, son relaciones de poder.
Y las relaciones de poder justamente consideran, ¿no? Tienen como fundamento las capacidades estratégicas, ¿no? En el plano, porque tú puedes tener los mercados, tú puedes tener el comercio a tu favor, puede ser un país, digamos, o un espacio económicamente superior al resto, pero si tú has descuidado lo estratégico militar, quien no tiene capacidades que tú tienes en lo económico comercial, te va a imponer las reglas al final. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Va a ser un poco complicado, como reitero, que esto cambie de la noche a la mañana.